Cábala práctica, Leopoldo Lugones. Como el administrador del cementerio era conocido suyo, fácilmente se arregló todo. Mi amigo, Eduardo, quería completar su gabinete de historia natural con un esqueleto bien elegido. Ambos hombres, muy prácticos en semejantes cosas, buscaron minuciosamente, entre los cadáveres depositados en el osario antes de incinerarlos, la pieza requerida, hasta dar con una que, en opinión de Eduardo, era verdaderamente maravillosa. Un esqueleto de mujer joven, decía mi amigo con cierta fruición perversa, que solía traicionarse a veces en la intimidad, bajo su exterior frío y correcto de dandy sabio. Así me disponía a contar una noche, para distraer las melancolías de Carmen, el caso de mi amigo Eduardo, cuyo apellido me permitiréis disfrazar con la N convencional, pues se trata de una historia y no quiero cometer inconveniencias. Carmen era una de las amigas más hermosas que en mi vida haya tenido, pero padecía de caprichos melancólicos y de agresiva coquetería, como todas las muchachas de 20 años cuyos ojos negros no han sido adorados suficientemente. Está de más decir que sus ojos negros eran admirables, con frecuencia brillantes y profundos, como las noches muy estrelladas. Estaban los de aquella de mi cuento, llenos de adorable languidez. ¿Cómo fue que nuestra conversación llegó al caso de Eduardo? No lo sé, pero Eduardo frecuentaba la casa de mi amiga, y por alguna coincidencia vulgar sería. Pero ¿no es increíble? Eduardo, un hombre tan seco, tan despreocupado. Sin embargo, es la más pura verdad. ¿Quiere escucharme un instante? Y espero que sí. Mi relato nada vale como historia. Conseguirá tal vez interesarla como cuento. Y mientras los otros charlaban en el espacioso salón, con el ruidoso desenfado de las gentes de confianza, yo empecé lo que, a despecho de los ojos incrédulos de Carmen, me atrevo a llamar, por tercera vez, historia, por más increíble que el hecho parezca a todos. Mi amistad con el joven naturalista fue íntima casi desde su comienzo. Ambos éramos jóvenes, y la indispensable cola de paja de los 40 años no podía excitar aún nuestra mutua desconfianza. Él recogía entonces los primeros ejemplares de su colección. Yo empezaba a redactar mis primeros versos. Ambos éramos también materialistas, no hay que decirlo. La adolescencia es pedante y el primer ensayo de su ciencia consistía en negar a Dios y a las mujeres. Lo que todavía subsiste de niño en el hombre recién formado. Le incomoda. Entonces lee uno a Buchner y se vuelve ateo. El amor que invade carne y alma encuentra en la inseguridad de sus primeras empresas augurios de derrota. Entonces escribe unos versos beckerianos. Los 20 años desconfían, sobre todo, del cura y de las mujeres. El despertamiento de la personalidad es terriblemente egoísta. Nunca es improbable que un joven de 20 años abandone la casa paterna. Fue durante el primer periodo de nuestra amistad, cuando Eduardo adquirió el esqueleto, que suspendido en luciente armario de cristales, daba el toque maestro a la fisonomía científica de su gabinete. Ciertos ejemplares paleontológicos, algunas piedras raras, entre las cuales 2 geodas uruguayas preciosas, una redonda con lava pulverulenta del Vesubio, una estalactita de Cosquín y un trozo de concha de gliptodonte, sobre la cual hacíamos temerarias expediciones a las más remotas capas geológicas. Componían el caudal científico de mi amigo. Aquel gabinetito, que solo se abría para mí, conocía nuestros más graves proyectos. De allí salió un ensayo sobre la selección natural que valió a Eduardo las felicitaciones de un alemán, medio astrónomo, medio entomólogo, amigo de su padre, quien como buen comerciante, casi analfabeto que era, adquirió desde entonces enorme respeto por nuestra sabiduría, y un poema mío, enalteciendo las conquistas de la razón sobre el fanatismo, causa que fue de grave escándalo para nuestro profesor de literatura. Claro, es que el esqueleto del armario, esqueleto de mujer joven, según Eduardo, era tema frecuente de nuestras charlas,
en honor de la verdad, salpimentadas siempre de comentarios impíos. Las reminiscencias del convidado de piedra no escaseaban, como puede suponerse, para dar base a los alardes de nuestra incredulidad, científica hasta el exceso, naturalmente. Y aquí entro ya en la historia que ha requerido este prólogo, y cuya verídica relación es como sigue. Una de las tantas noches en que nos reuníamos a tomar el café y leer los últimos versos de Francia en el gabinete de Eduardo, la conversación nos llevó a hablar del vampirismo y alucinaciones histéricas de los místicos y hechiceros. Acabábamos de leer una terrible obra de Phileas Levy, que entonces estábamos lejos de apreciar en su verdadera trascendencia. Y a propósito, cada uno echó al tapete sus recuerdos literarios, desde Poe hasta Verhaeren y Villeris, de Isle, Adam. Se recitó cuantos versos, cuanta prosa mala o buena conocíamos sobre la materia, y a las 11, poco más, me despedía de Eduardo, quien finalizó con la conocida poesía de Acuña, aquella velada, cuya ironía fúnebre concluyó, francamente, por hacerme daño. Lo que sigue es, como se comprenderá al final de esta historia, relación de mi amigo. Eduardo volvió a entrar en su gabinete para poner en orden los libros que habían quedado esparcidos sobre el escritorio. Su espíritu estaba sereno, su cabeza singularmente despejada. Estos detalles tienen su importancia para el lector, atento. Levantó la lámpara y al pasar la pieza contigua, donde dormía, se detuvo enfrente del esqueleto. Hizo una gran reverencia y dirigiéndose a él, Mademoiselle Esqueleto, será usted víctima de un agradable atentado. Descubriremos el homúnculos de Alberto el Grande y resucitaremos su amable persona, a la cual tendré el honor de ofrecer mi mano. Operaban en su ánimo, como se ve, las reminiscencias de Phileas Levy, pero sin la más mínima sombra de inquietud. Antes, por el contrario, chanceaba con lo que para él no era sino un despojo eternamente inanimado. Media hora después, dormía. De repente, sin saber cómo, se encontró sentado ante su mesa de trabajo. La lámpara, con la luz muy alta, alumbraba todo el aposento. Frente a frente de Eduardo, en la misma silla que yo había ocupado horas antes, una mujer joven, casi hermosa, muy triste, vestida con un largo traje morado, le miraba. Instintivamente, Eduardo miró el armario del esqueleto. El esqueleto no estaba allí. Un frío brusco le latigueó las espaldas. Entonces, la joven comenzó a hablarle con una voz tan musical, tan dulce, que se sintió instantáneamente confortada. Parecían quejas enviadas desde una prodigiosa distancia, por la ternura suspirante de un alma. ¿Qué le dijo aquella melancólica aparición? Nunca ha podido recordarlo. Era una música semejante a la armonía de esos grandes y serenos pensamientos nocturnos, que son como los ritmos del silencio. Así era aquel lenguaje. Y él sentía frío, pero un frío delicioso, una suavidad incomparable de nieve que se filtraba hasta sus huesos a medida que la aparición le hablaba. Pero pasado el primer movimiento de estupor, la reflexión sobrevino. Estaba soñando, no había duda. Aproximó el dedo al tubo de la lámpara y hubo de retirarlo con viveza. Miró a su alrededor. Todo estaba como siempre. No había nada de fantástico, nada de esas extrañas decoraciones de los sueños. Hasta oyó que un reloj daba las 3 de la mañana. La aparecida seguía hablándole, sin notar, al parecer, aquellas precauciones de su desconfianza. Seguía hablándole con aquella voz musical y dulce, que parecía abrir al espíritu infinitas perspectivas sobre el estrellado azul de una noche inmensa. Luego, con una majestad impalpable de oración, fue levantándose del asiento, tomó la lámpara con su mano difana y encaminóse al dormitorio de Eduardo. Él, sin saber lo que hacía, inconscientemente, la siguió. Colocó ella la lámpara sobre la veladora, dirigióse al lecho abierto, con adorable elegancias de andar, y señalándolo,
a mi asombrado amigo con un imperioso gesto. Volvió misteriosamente al oscuro gabinete. No sabe Eduardo cómo pudo obedecerla a él, sin espanto alguno, pero es el caso que al otro día, como volviera yo a eso de las 10 para invitarlo a almorzar conmigo, le encontré en su cama durmiendo profundamente. ¡Qué milagro!, exclamé al ver de par en par abierta la puerta del gabinete que mi amigo nunca dejaba de cerrar. Entré. Vaya, Eduardo debe estar loco, me dije con sonrisa un tanto inquieta, al ver tendido de espaldas sobre la silla que yo ocupaba en la noche anterior el esqueleto del armario de cristales. Carmen intentó levantarse de su asiento, sonriendo con su dura sonrisa de costumbre, pero instantáneamente vi que sus labios se ponían blancos y que vacilaba próxima a caer. Un grito resonó en el salón. Todos los visitantes acudieron mientras yo la sostenía en mis brazos, levantándola en peso, pues su desmayo era profundo. Conseguimos llevarla a la habitación contigua, donde 1 hora después recobró el sentido en medio de una terrible crisis nerviosa. Pero aquel contacto me dejó una impresión horrible que me perseguirá mientras viva. Sentí caer en mis brazos, en vez del esbelto cuerpo cuya elegancia había admirado tantas veces, una masa pesada y blancuzca, algo así como una almohada fofa, y al apretar mis brazos para sostenerla, mis dedos se hundieron en ellos sin encontrar resistencia. El cuerpo no tenía coyunturas, se doblaba por todas partes, parecía una bolsa llena de agua. ¡Qué horrorosa impresión acababa de crispar mis nervios! Creedlo, que así es la verdad. Aquella mujer no tenía huesos.